Listo. Recordarle al público que pueden hacer sus consultas mediante el chat de Zoom y pues vamos a estar ahí recopilando todas las preguntas pertinentes. ¿Sí? Buenas noches, estimados públicos. Bienvenidos a un webinar, a una masterclass de justamente arquitectura para la industrialización de los datos. ¿Sí? Quien les habla es Javier Cuicapuza, fundador y representante de Data Science Research Perú. Desde el 2018 venimos haciendo una serie de eventos presenciales y virtuales y bueno, en la actualidad estamos brindando cursos de especialización de justamente los roles de la ciencia de datos, ¿no? En tema de análisis de datos, científico de datos, arquitecto de datos e ingeniero de datos, ¿no? Y el día de hoy justamente tenemos a nuestros tres docentes, Jumblet, Richard y Ray. Trabajan actualmente en BCP, forman parte del área de arquitectura de datos. De hecho, Ray lidera el área como tal. Y pues nos van a explicar un poco más a detalle acerca de lo que es la arquitectura de datos, ¿no? Lo que son sistemas híbridos, nubes, cloud. Va a haber ejemplos como tal. Y pues siéntanse la libertad de poder hacer sus preguntas. Sí, vamos a estar ahí recepcionando las preguntas tanto de Facebook como también de Zoom. Esa transmisión se va a guardar automáticamente en nuestro Facebook y pues también vamos a estar ahí recepcionando las preguntas correspondientes. Entonces, adelante, Ray, puedes compartir pantalla. Listo, Javier. Me confirman, por favor, me Sí, confirman si ya ven la pantalla, chicos. sí, se puede ver. Dale. Listo, chicos, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Gracias por estar ahí. Gracias, Javier, por la invitación. Sabemos que tú y con tu equipo, con todas las iniciativas que tienen para difundir todas las especialidades de data o las capacidades de data, en verdad son bastante buenas en el país y Latam, ¿por qué no decirlo, no? Entonces, creo que así como estos espacios necesitamos cada vez más dar a conocer, digamos, a tanto los que estamos involucrados con el data como los que no, porque finalmente son también personas que están detrás como posibles usuarios, ¿no? Entonces, hoy día, como lo comentaba Javier, vamos a estar con Richard y con Humblet, los tres en coordinación con el equipo de Data Science, pues hemos diseñado un programa que buscamos realmente ser un referente en esta línea, ¿no? Pero para eso un poquito lo que queremos conversar es de lo que es una arquitectura de datos, ¿no? ¿Para qué sirve una arquitectura de datos, ¿no? Y por qué es importante industrializar el uso de los datos, ¿ok? Porque claramente los datos son importantes para las organizaciones, pero ¿cómo así? Entonces queremos un poquito tener un conversatorio ahí compartido con Humbert y con Richard y seguramente también recibir un poquito de sus opiniones o preguntas para, en la medida de lo posible, compartirles nuestra experiencia. ¿Ok? Entonces, quería empezar un poquito refiriéndonos a un concepto que hoy día está incorporado en las organizaciones y que básicamente es el proceso de transformación digital. Como ustedes bien saben, el proceso de transformación digital no solamente se trata de adoptar tecnologías y por tanto datos, ¿no? Datos es una especialidad del mundo de la tecnología. Se trata también de que las personas tendremos que transformarnos para acompañar este proceso de transformación. Que los negocios tienen que adaptarse a las nuevas realidades, ¿no? Porque hay muchos negocios que tenemos muchos años en la industria, o otros que recién hacemos, entonces son dos realidades diferentes. El punto es que necesitamos transformarnos. Y más bien la tecnología, ya sea datos o TI en general, son habilitadores para que este proceso de transformación se haga más eficiente, más productivo. Entonces, el punto está, ok, yo quiero entrar a un proceso de transformación digital para mis organizaciones, ya sea muy grande mi organización o ya sea muy pequeña mi organización. El punto, la pregunta está es si estamos listos para utilizar los datos a gran medida.
¿Y por qué es importante preguntarnos esto? Pues los datos, como saben, cada vez existen más, y muchos datos, ¿no? Datos básicos, datos de múltiples formatos, y que cada vez aparecen más, ¿no? Con este tema de la transformación digital, nuestros dispositivos, el acceso al Internet, redes sociales y un sinfín de cosas nos hacen llevar a que los datos los tenemos cada vez más por montones, ¿no? O sea, dicho sea de paso, viene creciendo en más que una proporción geométrica. Entonces, estamos listos y muchas empresas seguramente nos responderemos que no estamos listos, porque una cosa es trabajar con un conjunto reducido de datos y otro es con múltiples datos de todos los formatos, de múltiples sistemas, etcétera. ¿Ok? Entonces, hay algunas capacidades también que acompañan al proceso de transformación digital. Seguramente ustedes se van a haber escuchado mucho que el Internet de las Cosas, que los Machine Learning, que el BI, y hoy día y en los últimos 6, 8 meses, todo el boom del tema de la inteligencia artificial, como el tema este de la inteligencia artificial generativa, eh, que obviamente muchas organizaciones lo ven como un potencial herramienta para ser más productivas, para tener más ingresos, para abaratar costos y todo lo demás. O sea, estas estadísticas que, por ejemplo, ustedes ven en pantalla, o sea, implican que lo que nos dicen que muchas organizaciones ya teníamos previsto invertir en tecnología, en particular en adoptar la inteligencia artificial. Pero ahora que hemos tenido este boom de la inteligencia artificial en los últimos meses, pues nos retan, oye, ¿cómo hago si hay tantas cosas por usar? ¿No? ¿Es fácil realmente usar? ¿Cuántos? Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han podido ya incorporar, no sé, en los típicos, un ChatGPT, un DALI, a sus organizaciones? ¿Es fácil realmente? Quizás como personas podemos entrar, jugar y un poquito están muy sensibles y muy cercanos a lo que pueden hacer estos modelos generativos, pero realmente ya lo estamos incorporando en nuestras organizaciones y seguramente gran parte de las respuestas es que no, no es simple, ¿no? Entonces, ¿y eso por qué? Porque si uno se empieza a preguntar qué está detrás de un modelo de inteligencia artificial o un modelo analítico avanzado, porque eso es la inteligencia artificial, ¿no? Un modelo analítico o un modelo predictivo avanzado. ¿Qué es? Básicamente es una función que depende de los datos, ya sea función basiquita, chiquita nada más, una lineal, o una función súper compleja con redes neuronales y todo lo demás detrás, pero ¿cuál es el insumo de entrada? Datos, ¿no? Entonces, y toda la inteligencia artificial que hoy ya tenemos, ¿no? Se lo podemos entregar con nuestros datos de una manera ordenada, de una manera segura y de una manera controlada. Sin duda, estaré pudiendo utilizar estos modelos avanzados, ¿no? Si yo no tengo estas capacidades para entregar estos modelos, mis datos, nuevamente, de una manera ordenada, segura, etcétera, simple, seguramente no voy a poder utilizar estos modelos avanzados, ¿no? Entonces, eso es la primera digamos, reflexión con la cual queremos empezar. ¿Quieres tener algo avanzado? Pues tienes que manejar bien tus datos. Y la pregunta acá es, ¿cómo hoy día en nuestras organizaciones estamos gestionando los datos? ¿No? Porque ya vimos, sin datos no hay modelo de inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo están estos datos? Pues seguramente estas imágenes nos llevan a la reflexión, ¿no? Porque lo que nosotros hemos visto en nuestra experiencia, ya seas empresa grande o ya seas empresa pequeña, la mayoría de las organizaciones estamos en este proceso, estamos madurando a gestionar nuestros datos y en algunos casos todavía incipientes. Estas construcciones que ustedes ven acá en pantalla buscan representar esto, ¿no? Que son construcciones informales, que son construcciones con, digamos, con bases no sólidas, construcciones que inseguras, construcciones que es cierto, cumplen una función seguramente, ¿no? Entonces, pero el tema es, ¿nos generan confianza estas construcciones? En el ejemplo, ¿no? Para hacer analogía, ¿no? Porque, o sea, para hacer un poquito de analogía nuevamente, las construcciones es una ciencia milenaria, ¿verdad? Es una ciencia que tiene muchos años y por tanto mucho más madura. Entonces, si una ciencia mucho más madura es capaz de, digamos, de llevarnos a escenarios como estos que ven en pantalla, entonces una ciencia
menos madura, una ciencia novata, como es la tecnología y en particular la ciencia de los datos, entonces seguramente tendremos en nuestras organizaciones muchas soluciones de datos, así como en la figura, endebles, inseguras, difíciles de escalar, ¿cierto? Entonces, con esas características, ¿podremos utilizar modelos generativos o de inteligencia artificial o unos un poquito menos? La respuesta será que no, ¿no? O nos entramparemos o nos meteremos en problemas. Hoy, ejemplos tipo Samsung, que sus empleados han tratado de utilizar, ¿no? Modelos generativos basados en el ChatGPT sin los cuidados de no exponer nuestra información sensible y todo lo demás, te metiste en un problema, ¿no? Entonces, es importante saber cómo estamos hoy día en nuestras organizaciones. Y lo real es que el Pareto es que tenemos como las imágenes que están en pantalla. Estas imágenes que están en pantalla, a las preguntas, ¿estas soluciones informales funcionan? Y la respuesta es sí. Hoy día son viviendas, hoy día son negocios, hoy día tienen una función y cumplen una función, ¿no? Seguramente resuelven un problema. Sin embargo, a la pregunta, ¿estas soluciones informales pueden ser sostenibles en el tiempo? Seguramente ahí la respuesta será que no. ¿No? Y uno lo que busca es tener soluciones duraderas en el tiempo, soluciones que uno los pueda escalar a muchos usuarios, a muchos negocios o a muchos clientes, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, la respuesta acá seguramente será que no estamos listos porque no es escalable, ¿no? Entonces, nuevamente, haciendo la analogía de las construcciones, ¿no? Pues lo que decía por ahí algún gurú, ¿no? En el tema de las construcciones o de las ciudades modernas importantes se construyen con base en arquitectura robusta, ¿no? Y lo que buscamos nosotros desde nuestro frente de datos es que nuestras soluciones de datos tengan arquitectura robusta. Solo así podremos tener soluciones que duren en el tiempo. Solo así tendremos soluciones eficientes. De otro modo, podemos construir soluciones, ¿cierto? Podemos tener un modelo predictivo que se adelante a decirme cuándo un cliente abandonará mi empresa. Seguramente que sí, ¿no? Y eso lo haremos en una computadora, un modelito ahí, acá, pero nos servirá para muchos usos repetitivamente en el tiempo y todo lo demás. Y la respuesta es no. Hoy día, es más, algo que nos cuesta llevar a una vida productiva de los modelos predictivos es pasar a la producción y hacer lo que corre de manera recurrente y eficiente. Ese es un súper dolor, ¿no? Porque es bien bacán, es bien bonito, para los que estamos en el mundo de los datos, construir un modelito en mi PC, en mi laptop. Eso es bien bonito, ¿no? Pero de ahí hacer lo que los usuarios utilicen desde una app, desde una web o desde cualquier medio con el cual nuestros clientes se comunican, seguramente es más difícil. Entonces, es importante la arquitectura. Entonces, una arquitectura está muy relacionado a que yo busco ser, o sea, una arquitectura robusta, una arquitectura escalable, una arquitectura con visión de futuro nos debe llevar a una organización data-driven. ¿Qué es una organización data-driven? Es una organización que opera en función al dato, ¿no? En todos los niveles, ya sea que yo sea un super líder, gerente, que tome decisiones con el dato, o ya sea que mi rol esté en el nivel operativo, ¿no? Si yo en el nivel operativo utilizo los datos para hacer más eficiente mi trabajo, ok, entonces seré parte de una organización data-driven. Pero para ser una organización data-driven, pues hay un camino a seguir, ¿ok? Ese camino a seguir más o menos está traducido en estos, digamos, 4 estadios, ¿no? O sea, primero, lo que buscamos para llegar a, a ser una organización data-driven es generar las bases de un ecosistema de datos. Y el paso número 1 para eso es tener una arquitectura de datos, ¿no? Que obviamente vaya creciendo de manera evolutiva, ¿no? O sea, no me voy a mandar a hacer una arquitectura con la última tecnología y con los últimos patrones y todo lo demás, si mi caso de uso es chiquito o si mis necesidades son pequeñas. Tiene que ser evolutiva, sin duda. Eso es lo primero. Lo segundo es, oye, tengo que pensar en un modelo de cómo gobernar, de cómo administrar mis datos, ¿no? Tanto, digamos, cosas de inventarios simples, catálogos simples, que cualquier usuario quisiera tener para ver qué datos tengo hoy en mi organización, como la calidad del dato mismo. O sea, una organización sin que tenga el control de sus datos para saber
saber cuál es el dato, qué reglas tiene, cuáles son su calidad y todo lo demás, es más difícil, ¿no? Y finalmente, aún así, tú decidas tener una arquitectura pequeña al principio, con un catálogo simple, pero obviamente con una calidad que ya se asegurada, y no somos capaces de generar valor desde el momento uno, seguramente la organización me mirará medio raro, pues, ¿no? Porque ¿de qué valen tanta tecnología, tanta innovación y todo lo demás si no agrega valor? Hoy día el punto es, aún sea un reporte de un dashboard simple, aún eso tiene valor, ¿no? ¿Y cuál es el desafío? Saberlo medir. Si yo no sé medir el valor de un reporte, menos voy a saber medir el valor de un modelo predictivo de, no sé, de abandono de cliente. Menos, ¿no? Entonces, uno tiene que pasar por lo más simple hasta lo más complejo. Entonces, para eso hay patrones, para eso hay maneras, frameworks de cómo medir el valor de mi solución. Fase número uno, para llegar a ser una organización data-driven. La otra es cómo, una vez que ya tengo las bases de arquitectura, mi gobierno y todo esto, cómo escalo, ¿no? ¿Cómo hago que más usuarios, que más personas construyan soluciones de manera eh, productiva? Primero, tenemos que olvidarnos es operar como una organización ágil, ¿no? Porque si yo todavía me quedo anclado en el pasado, en unidades aisladas, ¿no? En unidades súper verticales y que eh, son todos, digamos, están separados y no hay una coordinación suficiente, pues por más tecnología, por más framework, por más inteligencia artificial que le pongan, no vas a tener resultados. De la manera como me organizo es importante, paso número uno, para escalar. La otra es, sabemos que hoy día hay muchos señores que van mucho más rápido que las empresas que hoy día empezamos a adoptar soluciones de datos, ¿no? Los líderes de las industrias, ¿no? Las Big Tech como Microsoft, Google, Amazon, o los unicornios en las diversas industrias, todos esos señores ya han avanzado más rápido, están en otro estadio. Y hoy por hoy, todos estos señores generan frameworks, nos comparten arquitectura de referencia, nos comparten soluciones de referencia. Entonces, ¿por qué no tomarlas si están a un clic? ¿No? Ustedes quieren saber cuál es la arquitectura del mejor banco digital en Europa, lo tenemos a la mano, ¿no? Hay que buscarlo. Entonces, el punto es, ¿por qué no usar como punto de partida para mí esos frameworks que ya existen? ¿No? Es el punto número dos para escalar. Lo tercero, perdón, es, oye, hoy día el cloud llegó, pues llegó para darnos eficiencia, para darnos agilidad, para darnos inclusive una mejor performance en cuanto a costos, ¿no? Entonces, ¿por qué no usarlos? Usan, ¿no? Porque si voy a empezar a hacer soluciones que yo quiero escalar y que no funcionen para múltiples casos en el mundo on-premise de la manera tradicional antigua, quizás lo voy a poder hacer, pero con mucho más desafíos. ¿Ok? Esa es la etapa número dos. La etapa número tres es el valor al negocio. O sea, habiendo dicho que desde el momento uno, cuando yo construyo las bases, tengo que demostrar al negocio que sí le puedo generar valor, aún cuando mi solución sea un pequeño reporte, uno en una siguiente etapa, cuando ya está escalando, tiene que demostrar valor, ¿no? ¿Cómo? Pues incorporando estrategias de captura de valor como parte de mi día a día. ¿Cómo? Diseñando una estrategia e implementando un modelo que me permita monetizar los datos, ¿no? O monetizar nuestras soluciones de data y analytics. ¿Cómo? Dándole un enfoque de hiperpersonalización a mis clientes. ¿Y qué significa eso? Cuanto más personalizado yo mantenga a mi cliente, ya sea interno o externo, ahí le estoy dando una mejor experiencia. Y la mejor experiencia es valor. La mejor experiencia se traduce en réditos, ¿no? En utilidad para mi negocio, ¿no? Entonces, tercera fase para hacer una organización data-driven es que mi dato le genere valor, mucho valor al negocio. Y finalmente, si yo ya quiero llegar a un estadio en la cual cualquiera de mis áreas, no solamente un equipo centralizado de expertos, digamos, en data, sino cualquiera de mis áreas, sea capaz de por sí mismos construir sus soluciones, ya sea de algo basiquito como un dashboard o como un reportito, ¿no? O hasta cosas más avanzadas como un modelo predictivo o un modelo generativo de las que ya tenemos,
si mis negocios, si mis unidades de negocio, les enseño o les doy las herramientas para que ellos puedan por sí mismos construir estas soluciones de data analítica, estaré en ese estadio. A ese estadio le decimos descentralizar las capacidades de data analítica. Ahora, ¿es sencillo llegar a esto? Seguramente que no, pero para eso hay cosas que ya están dadas, ¿no? Nuevamente, los que ya pasaron por estas etapas nos han dejado mucho conocimiento. Y lo que nosotros estamos haciendo y las empresas que estamos detrás, la buena práctica es toma ese conocimiento, póngase en práctica. La que te sirve, bien, tómala, úsala, ¿no? Y la que no te sirve, déjala pasar, simplemente porque no será para ti. El punto es por qué reinventar la rueda. Nos suele pasar, ¿no? Porque así somos los profesionales técnicos, de que uno quiere reinventar la rueda, porque seguramente somos capaces, ¿no? Y podemos hacerla, pero nos va a costar más tiempo, más esfuerzo, más plata en general, ¿no? Entonces, este es el camino hacia una organización data-driven. Y para construir el camino hacia una organización data-driven, y desde el principio hasta el fin, como lo hemos visto acá, está presente una arquitectura de datos. Y ese es el propósito, ¿no? De un poquito de esta charla, de contarles que la arquitectura es central para llegar a ser una organización data-driven, para que nuestros negocios puedan tener valor de nuestras soluciones de data analytics. ¿Ok? Entonces, durante la charla lo que vamos a compartir es un poquito más de estos estadios, de algunas buenas prácticas, frameworks de referencia. Entonces, y un poquito acá lo que quería preguntarle y darle la posta a Humblet es, oye, Ray, me dices tú que el paso número 1 es, debo construir un ecosistema de datos con bases sólidas. Entonces yo te pregunto, Humblet, y te pido que por favor nos cuentes, ¿cómo vamos para construir, digamos, un ecosistema de datos con bases que me puedan aguantar? ¿Cómo sería un poquito de lógica? Por favor, ahí te comparto, te cedo la palabra. Gracias, Ray. Me parece que acá nos va a acompañar Richard. Sí, Corrígeme, por favor. sí, sí, Oh, sigo yo. Richard, cedo la palabra. Gracias, Ray. ¿Qué No tal, chicos? no se peleen, por favor. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, me escuchan bien, ¿no? Sí, Richard. Perfecto, gracias. Sí, justo continuando con la masterclass, y es una buena pregunta de Ray, ¿no? ¿Cómo construye estas bases sólidas justamente en nuestras plataformas de datos, ¿no? Y acá también eso conlleva otra pregunta, ¿no? ¿Necesito tener todas las capacidades de data AI para resolver los casos de uso? Y la respuesta, aunque parezca un cliché de muchos consultores, depende, ¿no? Depende de la industria, depende de la madurez de la organización, ¿no? En el cual tenemos muchas arquitecturas de referencia, como lo comentó Ray, ¿no? De muchos ya bancos que están mucho más avanzados o distintos tipos de industrias, ¿no? En el cual tomamos de referencia qué es lo que ya han avanzado, ¿no? Y podemos adoptar esas arquitecturas y moldearlos a nuestras necesidades que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos en esta lámina que McKinsey nos propone esta arquitectura de referencia con distintas capas, ¿no? Empezando por la parte inferior hacia arriba, ¿no? Donde tenemos una infraestructura cloud, ¿no? Que es la parte más dura, en la cual habilitamos la plataforma, los servicios de preferencia de tipo serverless, integrados a los distintos frameworks Ops, ¿no? Que tenemos. Y luego la capa de los orígenes de datos, ¿no? Que son los system record, procesamiento core de distintos tipos de aplicaciones operacionales, transaccionales, fuentes externas, data no estructurada, una capa de real-time streaming, ¿no? Que también habilitan distintos tipos de aplicaciones para poder compartir sus datos, y luego una capa de ingesta en la cual tenemos procesamiento batch, otro tipo de tipos de procesamiento exótico, ¿no? Como string, near real-time, y luego ya una capa en la cual vamos organizando los datos, vamos unificando los datos y vamos llevando a nuestro repositorio analítico, a nuestra primera capa landing, a un row, curando los datos, ya llevándolo a una parte más analítica, ¿no? En el cual desarrollamos soluciones de negocio, hacemos exploraciones o modelos analíticos, justamente para llevarlo al siguiente nivel
de integrarlo a una plataforma de gestión de APIs, llevarlo a una capa de servicio en el cual podamos disponibilizar toda esta información y darle justamente valor a la organización, ¿no? Y ahí conectar con un System of Engagement, ¿no? En el cual tenemos distintos tipos de aplicaciones o canales en el cual consumen estos datos, ¿no? Aplicaciones mobile, web, un CRM, ¿no? Canales físicos, canales virtuales, ¿no? Y finalmente, toolbox de AI, ¿no? En el cual nos permite también disponibilizar hacia los distintos tipos de usuarios, ¿no? Y de manera transversal, los temas de DataOps, MLOps, que nos ayudan justamente a acelerar y tener una mejor adopción de nuestras plataformas, ¿no? Siguiente, Ray. Y también una pregunta importante es, ¿necesito tener la última tecnología para resolver los casos de uso? También va a depender, ¿no? Porque, como hemos visto durante todo este tiempo, pues han ido evolucionando las plataformas, las tecnologías. Empezamos con una plataforma Data Warehouse a finales de los 80, ¿no? Cubriendo necesidades básicas que tenían las organizaciones, ¿no? De tener un repositorio centralizado dentro de la organización, basado básicamente en data estructurada, ¿no? Que vendían distintos sistemas orígenes, agrupándolos en datamars y exponiéndolo a consumidores a través de herramientas de visualización o reportes. Luego en el año 2011 ya estas plataformas, tecnologías han ido evolucionando a un data lake, ¿no? En el cual me permitía poder ingestar y procesar información no estructurada, semiestructurada, y ya en el año 2020 tenemos una plataforma más sofisticada en el cual me permite integrar justamente estas capacidades que tengo en un data warehouse y en un data lake, que es un lakehouse, ¿no? En el cual puedo tener ambas capacidades, ¿no? De estas plataformas, y también poder disponibilizar distintos casos de uso, ¿no? Entonces va a depender de justamente los casos de uso que ameriten qué tipo de plataforma voy a desplegar, ¿no? No necesito irme directamente a un lakehouse, puede ser una organización pequeña en el cual tenga solamente un análisis más descriptivo, más BI, y con un data warehouse está bien, ¿no? Pero sea la plataforma que elija, no tener justamente esa mirada de arquitectura, de diseñar cuáles son las capacidades, los casos de uso, y tener también mapeado cómo es que se va a disponibilizar y se va a consumir esos datos, ¿no? En nuestras plataformas. Luego, sabemos qué datos tienes, las puedas encontrar rápido, tienen calidad, ¿no? Entonces, esta parte también es importante, el gobierno de datos, ¿no? Entonces, tenemos una capa de data management, ¿no? En el cual tenemos justamente integrado con los distintos tipos de procesos, de adquisición, de análisis, de procesamiento. Tenemos la integración a los distintos orígenes, ¿no? En el cual podemos tener la traza, podemos tener este linaje en el cual nos permite saber desde qué sistemas orígenes estamos llevando los datos hacia nuestra plataforma. Luego tenemos una capa en la cual tenemos un gobierno de datos en el cual no solamente se basa en tecnología, sino en personas, en cultura, en procesos, en herramientas que soporten justamente adoptar estas prácticas de gobierno. Y luego también tener desplegado dominios en el cual podamos tener data stewardship, ¿no? Que sean owners de la información, que sean responsables de cualquier tipo de observación, o que ellos sean dueños de esos activos de datos, ¿no? Que finalmente estamos disponibilizando bajo nuestras plataformas, cubrir el tema de glosario de términos de negocio, técnicos, un master data management, la metadata, y justamente en base a eso poder innovar con nuevos casos de uso, ¿no? Y finalmente una capa estratégica en el cual podamos, en base a todo el gobierno que estamos aplicando, generar valor, ¿no? Y disponibilizar de manera más rápida todos estos activos a nuestra organización. Siguiente, Ren. Y el 80% de los casos de uso se resuelven con analítica descriptiva, ¿no? Que es lo que les comentaba, ¿no? No necesito tener una gran plataforma para cubrir todos los casos de uso, va a depender cómo mi organización vaya avanzando en la adopción de ser una empresa data-driven, ¿no? Entonces, siempre tenemos este cuadrante en el cual empezamos con un análisis más descriptivo, con un diagnóstico de qué es lo que ha pasado, esto soportado por herramientas más tradicionales, ¿no? Como un Tableau, un Power BI, un Datamir, ¿no? En el cual me permite hacer exploración, hacer reportería, y luego voy avanzando justamente en este cuadrante de complejidad, en el cual yo me voy a un análisis predictivo, prescriptivo, ¿no? En el cual también las herramientas van siendo más sofisticadas y van
habilitándome nuevos casos de uso, ¿no? Como es un SAS, un Dataiku, teniendo lenguajes de programación ya no solamente orientado a hacer el análisis descriptivo, que era más un SQL o una herramienta de visualización, sino ya adoptar PySpark, R, Julia, Python, ¿no? Que justamente me permiten generar distintos tipos de modelos y avanzar con estos análisis más avanzados, ¿no? Y finalmente tenemos ya la parte cognitiva, ¿no? En la cual hay muchas plataformas de tipo SaaS o muchos servicios que me proporcionan desarrollar este tipo de analítica, ¿no? Tenemos Amazon SageMaker, Vertex, ¿no? O los servicios cognitivos propios que nos ofrece Azure, ¿no? Y esto ya más orientado a la parte de inteligencia artificial, ¿no? Que también estos servicios ya al momento que han evolucionado bastante, no hay que programar mucho, básicamente conocer la parte funcional, qué es lo que buscamos con los modelos. Hay muchos servicios ya predefinidos o modelos que podemos utilizar para los distintos casos de uso, ¿no? Siguiente. Y bueno, también una pregunta importante es cómo escalo mis capacidades de data y analytics, ¿no? Entonces esto también es importante. Y justamente el tema de la cultura de la agilidad debería acompañar el viaje a una organización data-driven, ¿no? Entonces, cómo mi organización está estructurada, ¿no? Generalmente, de manera tradicional, era una organización de tipo jerárquica, ¿no? En el cual teníamos muchos niveles en el cuales reportábamos, o cuando hacíamos implementaciones justamente de proyectos de innovación o de proyectos de data y analytics, pues era muy complejo poder sustentar a los gerentes, ¿no? Y pasamos de ese tipo de organizaciones jerárquicas a un tipo de organizaciones más como organismos o como células en el cuales ya basado pues en el modelo de organización de Spotify tenemos tribus, tenemos chapters, ¿no? En los cuales justamente estas células nos permiten tener más autonomía justamente para desarrollar este tipo de iniciativas para que la empresa sea data-driven, ¿no? Y teniendo todos los roles, siendo más independientes, siendo más autónomos para el desarrollo, ¿no? Y tenemos los distintos roles, ¿no? Para adoptar una cultura data-driven y las distintas etapas en las cuales, por ejemplo, un arquitecto participa, ¿no? En el desarrollo de las soluciones. Siguiente. Y tenemos estos frameworks o estos marcos de referencia que nos ofrecen, por ejemplo, DAMA, ¿no? Para la parte de Data Management, CRISP-DM para la parte de analítica, o TOGAF, ¿no? Que es un framework de arquitectura empresarial que también lo utilizamos dentro de la especialización para el desarrollo de los distintos cursos, ¿no? Siguiente. Y también justamente tenemos arquitecturas de referencia de Monzuban, por ejemplo, ¿no? En el cual tenemos ya estas arquitecturas en las cuales ellos ya comparten esta documentación, estas referencias, estos patrones de cómo podemos hacer las implementaciones en nuestras organizaciones, dependiendo del tipo de industria, sacando las mejores prácticas, ¿no? Y no, básicamente, no reinventando la rueda, sino sacando lo mejor de cada tipo de arquitectura de referencia que tenemos, ¿no? Siguiente. El soporte en modelos PaaS, en cloud y open source, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? La tecnología cloud me permite hacer distintos tipos de despliegue de servicios, ¿no? Y siempre, bueno, también la tendencia es tener menos infraestructura como servicios y no más adoptar servicios de tipo PaaS o de SaaS, ¿no? En los cuales nos desliguemos de la parte operativa, de estar gestionando servidores, ¿no? Y tenemos distintos tipos de servicios y plataformas que nos ofrecen tener una plataforma como servicio, ¿no? También dentro de la especialización vemos cómo desplegar estos tipos de servicios, ¿no? Para distintos casos de uso, laboratorios que vamos a poner en práctica de la especialización, ¿no? Siguiente. Haz eficiente tu modelo adoptando DataOps, ¿no? DataOps es un framework justamente, así como tenemos DevOps, ¿no? Que más orientado a la parte de software, DataOps está orientado a la parte de data, ¿no? Lo que nos permite es justamente hacer el delivery o tener esta cultura en la cual podamos integrarnos la parte de data con la parte de operaciones, integrar la parte de procesos, cultura,
y tecnología y la parte de operaciones e integrarlo para justamente tener un mayor time to market al momento de hacer el despliegue de las soluciones de Data y Analytics. Y acá tenemos distintos tipos de herramientas que nos ayudan justamente a tener este ciclo completo, ¿no? Desde la parte de ingesta, integración, transformación, integración con distintos tipos de repositorios y hacer la parte de despliegue de modelos analíticos y machine learning, ¿no? Entonces, es parte también que vemos dentro de la especialización, cómo adoptar estos marcos de trabajo en DataOps, ¿no? Siguiente. ¿Y qué es XOps, no? Entonces, eso también ya es una tendencia, ¿no? Que justamente nos ha traído también el adoptar el tema de cloud. Tenemos distintos tipos de ops, desde la parte financiera con FinOps, SaleOps, Marketing Ops, ¿no? Entonces, SecOps. Entonces, todos estos marcos de referencia nos sirven justamente para ser más eficientes y para lograr justamente integrarnos entre la parte propia de esa especialización con la parte de operaciones y poder productivizar, operativizar de mejor manera nuestras distintas implementaciones y soluciones que vamos a desplegar dentro de una organización, ¿no? Siguiente. ¿Qué es DataOps, MLOps y IAOps, no? Bueno, DataOps, como les comentaba, es una práctica orientada a datos en el cual me permite integrar, acelerar el time to market de mis soluciones de Data y Analytics, integrando la parte de desarrollo, la parte de operaciones, la parte de cultura, ¿no? Y ser más eficiente el despliegue de mis soluciones de Data y Analytics. Y IAOps está orientado más, de igual manera, a la parte más analítica, ¿no? Al tema de desplegar de manera más eficiente los modelos analíticos, la parte de desarrollos de inteligencia artificial y MLOps a la parte más de modelos analíticos en el cual tengo que automatizar y desplegar también utilizando estos frameworks, ¿no? Y ahora sí cedo la posta a Junlet y también con esta pregunta de cómo generar el valor 10x al negocio, ¿no? Justamente adoptando estas prácticas de arquitectura de datos, ¿no? Gracias, Richard. Buenas noches con todos. Ray, a mí permíteme compartir la pantalla, porfa. ¿Me comentan si ya se puede ver? Sí se ve, Humble. Sí, ya, genial. Bien, bueno, buenas noches con todos y gracias por tomarse su tiempo a estas horas de la noche en un día particular. Muchos seguramente están todavía en el trabajo, camino ya a casa o en casa. Y antes de responder esta pregunta que es fundamental, el por qué hacemos todo esto, Richard comentó en un par de ocasiones la especialización o el programa, ¿sí? Y yo quiero hacer una pequeña introducción de por qué estamos aquí ahorita, Ray, Richard y yo dando esta masterclass. Y esto se originó hace más o menos 2 años. Sí, como dijo Ray, nosotros trabajamos en arquitectura. Bueno, hemos sido data engineer, data scientist, hemos sido data quality, data governance, hemos liderado diferentes equipos. Y en toda esa experiencia, al final dijimos, bueno, creemos que el rol del arquitecto termina integrando todas estas disciplinas, porque es quien finalmente diseña los planos de la casa, sí, de la casa donde residen los datos. Y hace 2 años, pues el equipo creció y empezamos a buscar arquitectos de datos para que se sumen a nuestro proyecto. Y la sorpresa nuestra fue que no encontrábamos arquitectos. Lamentablemente, no, la oferta en el mercado era poquísima, hablando específicamente en Perú. Y luego la oferta la explayamos a Latinoamérica, específicamente a Colombia, Chile, Argentina, Brasil, México y luego España, ya saliendo un poco de Latam, para buscar arquitectos de datos. Y con Ray y Richard nos decíamos, no es posible que no puedan haber arquitectos en la región, ¿no? Entonces nos trazamos como misión generar una escuela, lanzar un programa. Bueno, y en el mercado tampoco había muchos programas que enseñen arquitectura de datos con la visión que nosotros tenemos, que es bastante transversal, de end-to-end. Entonces, así es como nace esta idea de generar un programa y le invertimos muchas horas a esta malla curricular y buscamos con quién hacer partnership y encontramos en Data Science Research Group una buena visión de cómo democratizar el conocimiento y aquí estamos, ¿sí? Entonces,
Parte de lo que estamos exponiendo es, estamos haciendo un programa, estamos haciendo cantera, estamos democratizando el conocimiento de la arquitectura. ¿Ok? Entonces a eso se refería Richard y eso me voy a referir yo cuando diga al programa o a la especialización que es de arquitectura de datos y gobierno de datos. Ok, entonces Ray comentó por qué tenemos que hacer la arquitectura, ¿verdad? Por qué tenemos que tener esa mirada de convertirnos en data driven. Richard comentaba, ¿y esto cómo lo podemos operativizar? Teniendo en foco las herramientas analíticas, el DataOps, el MLOps, FinOps y todas las XOps, ¿no? Pero acá Richard me lanza la pregunta, ¿cómo generar valor al negocio? ¿No? Entonces, y esto es fundamental porque podemos tener una bonita arquitectura, podemos tener un bonito proceso operativo, podemos tener un buen machine learning automatizado de end-to-end con un pipeline excelente, con bajísima latencia, pero si al negocio eso no le interesa o no le genera rentabilidad, todo lo que estamos haciendo no tiene sentido. Al final, pues somos organizaciones y tenemos que generar beneficios, ya sean cuantitativos o de alguna manera, pero tienen que ser rentables, ¿sí? Y cuando hablo de rentabilidad, no necesariamente es económico, pero tiene que ser rentable. Ok, entonces, acá es donde nace esta pregunta importante, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Entonces, cuando nosotros empezamos a diseñar las soluciones de datos es crucial que podamos alinear las expectativas que tiene el negocio, o sea, la estrategia del negocio sobre lo que queremos construir. Y bueno, y nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para poder resumir cerca de, me parece que son cerca de 40 y tantas horas que hemos puesto este programa en una hora y estamos haciendo todo lo posible, pero un extracto de esto es, por ejemplo, cuando queremos desarrollar las soluciones de datos, primero tenemos que ver para dónde está yendo la organización, cuáles son las necesidades del negocio, ¿no? Y acá tenemos que armar justamente un backlog de potenciales casos de uso. Primero tengo que empatizar con el negocio. ¿Qué es lo que busca el negocio? ¿Para dónde quiere ir? ¿Qué le preocupa? ¿Qué aspira? Recoger esas necesidades, esas ambiciones y volverlos en propuestas de casos de uso. ¿Cómo podrían abordar aquello que les preocupa? Y bueno, eso es como que mirar lo que necesita tu organización. Pero también es importante mirar qué están haciendo nuestros vecinos, ¿verdad? Un benchmarking. Entonces acá tenemos que mirar qué se está haciendo en el sector. ¿Sí? Pequeño paréntesis. Sí se nota mi pantalla compartida, ¿verdad? Sí, 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 ya, genial, gracias. Entonces tenemos que ver qué está haciendo mi vecino, qué está haciendo mi competencia. Sí, es bueno mirar, porque es bueno mirar cómo otros evolucionan y aprender de ello, ¿no? Ahora, no solamente mirar al sector, sino también qué están haciendo otros sectores, porque pues hay sectores innovaciones. Nosotros somos banca, trabajamos en banca, pero miramos a las telco, por ejemplo, miramos a las fintech, miramos al retail, porque hasta cierto punto seguimos gestionando los datos y los datos, a pesar del sector, sigue el mismo ciclo de vida. Entonces podemos aprender unos de otros. Entonces formamos como que un embudo, es decir, todo lo que podemos hacer internamente, mis vecinos y a nivel cross, y de todo eso empezamos a priorizar, pasamos a la fase 2. Entonces tengo que identificar aquellos que son de alto impacto, ¿sí? Y aquellos que generan valor, sobre todo al negocio. Y a esto venía la pregunta que me lanzaba Richard, ¿no? ¿Cómo generar rentabilidad al negocio? Entonces, tenemos que poner todos esos casos de usos en una matriz donde tengamos que ver aquello que genera alto valor al impacto y que sea fácil de implementar. ¿Sí? Entonces, nosotros acá los segmentamos en diferentes fases. Es como que tienes que recorrer uno para ir a la siguiente y no a la inversa. Es decir, si yo quiero hacer un data mesh, primero tengo que haber implementado un repositorio centralizado, ¿no? Ya sea un data lake, un cloud, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que tenga esto, que es como mi paso cero, voy a empezar a mirar, capturar información en tiempo real, lo que mencionaba Richard con MLOps, la automatización de estos procesos orientados al Machine Learning, irme a la nube, empezar a usar todo el poder del Cloud Computing, el Speech Analytics, servicios cognitivos, empezar a ver el gobierno, empezar a automatizar con inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Entonces, eso me irá llevando desde una fase inicial, fase 1, a través de las siguientes fases, pero siempre con el foco de aquello que me genera un alto valor con una baja complejidad de implementación, aquello que nosotros llamamos los quick wins. ¿Okay? Bien, entonces, en el programa nosotros lo que hacemos es, hablamos sobre un framework de cómo monetizar las estrategias de datos, ¿no? Entonces, no voy a explicar cada uno de ellos, pues nos va a ganar el tiempo, pero quiero que se lleven esta idea. Hay toda una secuencia, esto no estamos descubriendo la pólvora, hay
framework de referencia, buenas prácticas, miramos a las grandes consultoras cómo lo hacen y en torno a eso adoptamos esas buenas prácticas, adoptamos y las vamos probando, ¿no? Acá lo que buscamos primero es definir la estrategia de datos, hacia dónde queremos ir con los datos, cuál es el estado de maduración de mi organización. Si yo, por ejemplo, estoy gateando, no voy a construir un avión, todavía me falta para volar, o viceversa, ¿no? Si es que ya quiero volar, no voy a de repente crear algo pequeño donde no voy a poder correr. Entonces, primero defino mi estrategia de datos. Sobre ello defino mi arquitectura, es decir, cómo voy a armar esa estrategia. Después de ahí tengo que ver la parte de la infraestructura, cómo la voy a empezar a desplegar. Después de ahí tengo que mirar cómo mis casos de uso van a entrar en este diseño. ¿Sí? Después de ahí voy a empezar a ver la estrategia de cómo voy a visualizar. O sea, habrán escuchado que aquello que no se mide, no se vende y no se mejora. Entonces, todo esto que armo, ¿cómo lo voy a exponer? ¿Qué nivel de exposición va a tener? ¿A quiénes van a ser mis stakeholders, mis expositores, mis consumidores? Entonces, tengo que darles visibilidad, tienen que tener mirada sobre lo que vengo haciendo. Sí, sobre ello tengo que definir qué experiencia les quiero dar, ¿no? Cómo lo van a visualizar, one click, en un clic, de repente por la tablet, diferentes estrategias, ¿no? Sobre ello iré montando mis modelos de negocio para finalmente ir retroalimentándolo con diferentes fuentes de información dicho a alto nivel, ¿no? Entonces, hay toda una estrategia que me permite rentabilizar ese caso de uso que yo finalmente quiero desplegar, ¿no? Y esto es un ciclo. Si yo sigo desarrollando soluciones de datos que son rentables, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo contento a mi negocio, a mis stakeholders, eso me genera más billetera para poder seguir desplegando más casos de uso y con cada caso de uso iré habilitando nuevas tecnologías. ¿Eso qué hace? Que yo pase de ser una empresa que usa Excel, que está bien, ¿sí? Que está bien, o sea, no está mal usar Excel, no está mal usar de repente una base de datos local, pero conforme voy creciendo necesito cambiar mi enfoque en la gestión de datos. Entonces paso de ser una empresa que gestiona su Excel a una empresa que tiene un data warehouse, por ejemplo. Entonces ya tengo algo centralizado, pero soy una empresa que todavía se está enfocando en guardar los datos. Todavía no tiene un foco del dato como producto. Pero cuando empiezo a moderar con todos estos componentes que nosotros enseñamos, me convierto en una empresa que ya vea el dato como un producto. Y al tratar al dato como un producto, se abre todo un panorama de opciones porque esto me permite tener una trazabilidad de mi dato. Yo sé quién usa qué, en qué momento y qué hace qué. De modo que si pasa algo, puedo saber a quiénes impacto o a quiénes puedo rentabilizar rápidamente. Eso me permite tener una buena dirección, genera confianza en mi dato, porque es un dato que está gobernado, que tiene calidad, entonces mis negocios están confiados de que pueden tomar mi dato y pues no van a tener un error en la toma de decisiones porque el dato vino duplicado, vino vacío, ¿no? Ya en estos niveles ya no hablamos de eso, ¿no? Es un dato que se explica así solo, no tenemos datos duplicados en diferentes fuentes, es un dato que cualquiera lo puede entender y que podemos interoperabilizarlo y obviamente es un dato seguro, ¿no? Y pues como los datos son de diferentes tipos, ya tenemos o gestionamos los datos con un enfoque de dominio de datos como producto. Entonces ya identificamos responsables para que cuando sucede algo y ustedes van a sentirse identificados con esto, cuando pasa por lo general un incidente en las organizaciones, ¿a dónde miran primero? A TI, ¿verdad? TI es el malo, el que lo cargó mal y le falló la malla. Irónicamente, TI es el que menos conoce del dato. Él sabe cómo amarrar las mallas, cómo cargarlas, pero quien conoce realmente el comportamiento del dato es el negocio, son los dominios de los datos, los dueños de los datos. Entonces, cambiar ese enfoque también nos abre otro mundo de maduración. Bien, entonces, ¿por qué es necesario descentralizar la data? Conforme vamos creciendo, pues lo que hacemos es centralizamos los datos. Y está bien, de nuevo, estamos en un estadio de maduración. Pero conforme vamos creciendo, vamos generando diversas fuentes de información. Antes usábamos solamente los Excel o la información que estaba en las bases de datos de mis aplicativos core. Hoy en día no, hoy en día también tenemos información de las redes sociales, tenemos de diferentes foros, comunidades, intercambio de información con otras empresas, etcétera, etcétera. Entonces voy creciendo y esto mientras más va creciendo se vuelve más difícil operativizarlo y eso me genera pues mayor demanda y también posibles retrasos de cara a mis consumidores, ¿no? Me vuelvo un monolito. Regreso a hace 20 años atrás con la gestión de los datos. Sí, a pesar de que es Big Data y Cloud Computing, me sigo volviendo un monolito. Entonces, esto hace que los que generan, los productores de información, dependen de un equipo especializado para que les genere esa solución de datos para que lo vuelvan a consumir. Me vuelve un cuello de botella. O sea, se generan silos, son gente especializada así,
pero siguen siendo silos. Entonces se genera una desconexión. Entonces, otra de los frameworks que enseñamos es el Data Mesh. Entonces, frente a ello, nace este nuevo paradigma en la gestión de los datos, ¿no? Que es Data Mesh y principalmente tiene 4 pilares, ¿no? Lo que busca es descentralizar, ¿sí? La información y los datos en diferentes dominios. Los datos ya se organizan de una distinta manera. Tenemos los datos del tipo clientes, del tipo legal, del tipo planeamiento, del tipo experiencia del cliente, del tipo contactabilidad. Entonces, por cada uno de estos dominios nombramos un responsable que es el que se hace cargo de la data, que sea una data confiable. Cambia el panorama, ¿sí? Ya no es TI el encargado de todo, sino es la misma organización que va volviéndose autosuficiente. ¿Por qué? Segundo pilar, los datos son tratados como producto. Eso hace que incluso la infraestructura de los datos se vuelva distinto, porque ahora cada dominio empieza a ser más autosuficiente, empieza a autoservirse de aquello que va generando, ¿no? Y pues, obviamente, pues para que esto no se vuelva vamos a decirlo así, pues algo desordenado, necesitamos de todas maneras una entidad que gobierne todos estos ecosistemas, ¿no? Como sucede en el país, ¿no? Hay regiones, pero sin embargo hay un presidente que termina, o un directorio que termina dando los lineamientos a todas las regiones. ¿Ok? Entonces, esto visto de otra manera es lo que buscamos es esto, descentralizar para darle autonomía a las unidades de negocio o a los dominios de datos. Por ejemplo, lo que buscamos es con Data Mesh es que el área de marketing gestione su propio repositorio de información, genere sus propias soluciones de datos y por ende también ellos puedan tomar o sacar información, sacar insights, generar conocimiento y tomar acción ellos mismos. Lo mismo para, por ejemplo, el área de recursos humanos, ventas, áreas de negocios distintos, ¿no? Entonces cada uno de ellos va ganando autonomía porque tiene sus repositorios no aislados, están gobernados, ¿sí? A pesar de que cada uno tiene un repositorio independiente, hay una gobernanza, una trazabilidad, hay unos ojos que están mirando que esto no se descontrole, ¿no? Entonces les damos agilidad, les damos independencia, les damos autonomía, mientras nosotros vamos cuidando que esos datos sean confiables. Y sobre esto, pues se irá montando diferentes tipos de tecnología, porque pues la tecnología en estos casos ya pasa a ser un commodity, ¿no? En este caso podemos montarnos sobre diferentes nubes y siempre cuidando ciertos pilares que el Data Mesh nos convoca, ¿no? Es tener un catálogo, gestión de los usuarios, políticas de cuidado del dato, monitoreo, que los datos sean seguros y derechos, administrar las distintas plataformas, espacios de trabajo para que cada área tenga su autonomía y un ambiente colaborativo mediante estas redes de los protocolos y lineamientos. Entonces, frente a ello, pues hay claves que tenemos que tener en cuenta y acá le lanzo la pregunta a Reino, ¿cuáles son los aspectos claves que debemos tener en cuenta para implementar una solución de datos y analytics robusta? Gracias, Humblet. Bueno, entonces, dada la pregunta, si tuviéramos que resumir, ¿no? En 5 cosas, habiéndoles contado un poquito nuestra visión basada en nuestra experiencia, basada en nuestra formación y todo esto relacionado al mundo de los datos, me quedaría con estos 5. Julia, si me ayudas con la siguiente lámina. La primera tiene que ver básicamente con elegir siempre los casos de uso, ¿no? Porque en nuestra organización tenemos muchos dolores, muchas cosas, todas las unidades quieren resolver un problema, ¿no? Pero siempre hay un problema más prioritario que otro. Siempre hay una unidad que genera más valor que otro. O sea, normalmente a esas unidades se les denomina dominios, unidades de alto impacto, de alto valor. Entonces, identifícalas. Y si tu negocio todavía no lo has identificado, ayúdalas a identificar, ¿no? Dales criterios. Justamente es parte de la estrategia de poder, digamos, entender el valor de un dato. Entonces, enfócate en esos, en aquellos que generen más valor, porque eso seguramente te ayudarán luego a generar, digamos, a mayores casos de uso, a escalar mucho más rápido. Punto número 1. Punto número 2, recuerden que esto de tener una cultura data-driven, de generar un espacio para un tema de transformación digital y todo lo demás, no es un tema tecnológico solamente, es principalmente un tema de personas, porque si las personas que estamos en las organizaciones a cualquier nivel, ¿no? Prefiero seguir utilizando un Excelcito o un notebook
por exagerar, ¿no? En vez de algunas herramientas para construir soluciones de data analítica, pues seguramente el negocio no habrá entendido que hay soluciones que le pueden hacer más eficiente. Entonces es un tema de personas también, ¿no? Es un tema de adopción. Tercero, tenemos que buscar y acelerar el proceso en el cual construimos soluciones de data desde el momento uno, ¿no? ¿Y cómo pasa eso? Pues haciendo más eficiente el proceso. ¿Cómo así? Incorporando prácticas de DataOps, MLOps, todo lo que nos genere eficiencia en el proceso, ¿no? Porque el negocio va a valorar, ok, si hoy día me demoro, no sé, en el primer intento, ¿no? Porque estoy haciendo, en hacer un modelo predictivo 2 meses o 3 meses, y luego soy capaz de ponerle aceleradores o herramientas en todo el proceso y que lo llevo en vez de 3 meses, lo puedo hacer en 1 mes o en 2 meses, ya está. Ya estamos en otro estadio porque estamos generando eficiencia. Punto número 4, desde el primer momento, aun cuando tu casito de uso sea chiquito, por decirlo así, monetiza. Piensen que si hay valor, si hay manera de contar a la organización que en un caso de uso de alto impacto, naturalmente, ¿no? Que podría transformarse en un dashboard chiquito, ¿eh? O podría ser algo más complejo, tiene un valor. Identifícalo, cuantifícalo y cuenta a la organización lo que tú estás haciendo, ¿no? Y finalmente, no te olvides de la parte tecnológica, ¿no? O sea, digamos, uno va a obtener valor, va a monetizar, va a hacer que las personas sean más eficientes y todo lo demás, teniendo una arquitectura robusta, pero hazlo, diseñalo con visión de futuro, pero con un proceso de aplicación incremental. De nada me sirve poner una arquitectura, una tecnología súper robusta con todas las capacidades y yo recién estoy empezando. Tiene que ser de manera incremental. Entonces, si tuviera que quedarme con 5 aspectos claves que les tenemos que recomendar a ustedes y a sus organizaciones, son estas 5 que están acá y queríamos compartir, ¿no? Y bueno, desde nuestro lado, chicos, este es un resumen de lo que queríamos tratar en esta charla. Y nada, invitarlos a reflexionar sobre estos conceptos y invitarlos a que escuchen ahora a Javier, que tiene un poquito más de detalles del programa, ¿no? Javier, te cedo la palabra. Genial, muchas gracias, Ray. Voy a compartir pantalla un momento, ¿sí? Listo. Recordar al público presente que se va a hacer el sorteo de la beca completa de la especialización como tal, que tiene una duración aprox de 6 o un poco más de meses. Y pues para ello van a tener que estar presentes dentro de el sorteo como tal, ¿sí? Recordarles que esta especialización empieza el 15 de agosto como tal. Hay una especialización también para aquellos profesionales que recién están empezando y pues empieza el día de mañana como tal. A su vez, junto a Ray, Jumblet y Richard, ¿no? Justamente estamos aperturando una serie de cursos que están incluidos dentro de esta especialización de arquitectura de datos. Como mencionaba, empezamos con el curso de Data Architect el 15 de agosto. Hay cursos de estadísticas, hay cursos para ingenieros de datos, ¿no? Justamente Databricks. Y pues también para aquellas personas que están empezando con el modelo de datos, con SQL, igualmente, ¿sí? A su vez, recordarles que somos partner de CertiProf, así que si desean certificarse gratuitamente o profesionalmente, también pueden contactar con nosotros para poder brindarles todos los materiales y a su vez todas las indicaciones necesarias para estos certificados que tienen validez internacional como tal, ¿sí? Este programa de especialización, como mencionaba de Ray y el equipo de docentes de Data Science Research Perú, consta de 180 horas académicas, son 8 cursos como tal, es bastante práctico, de hecho 80% práctico como tal, hay varios laboratorios, casos prácticos como tal, se van a usar varias herramientas en la nube, códigos en Python, vicios, diagramas, flujos como tal, ¿sí? Y pues va a haber también asesorías justamente con respecto a los alumnos que se matriculen en esta especialización, ¿sí? Se va a hablar temas de DataOps, MLOps, justo hablaron de Data Mesh y pues varios términos bastante ligados a lo que es la arquitectura de datos, ¿sí? Y pues justamente
Ya han conocido un poco a Ray, Junglet y Richard. Son profesionales con amplia experiencia en el sector financiero y otros también. Llevan buen tiempo desarrollándose profesionalmente y pues actualmente vienen trabajando en BCP, ¿no? A su vez, estos docentes les van a asesorar en justamente los proyectos que tienen que desarrollar dentro de esta especialización, ¿sí? Y a su vez, pues hay un equipo eh, dentro de la organización como tal que le va a dar soporte para los materiales, clases, justificación de asistencias. Las clases son grabadas como tal, ¿sí? Y pues hay una serie de materiales también que se comparten dentro de los cursos como tal. Sí, a su vez también hay muchas empresas que habitualmente nos envían requerimientos de empleabilidad, ¿no? Nos preguntan si tenemos ingeniero de datos, arquitecto de datos, científico de datos y analista de datos. Así que si por A o B desean conocer un poco más, pueden escribirnos por WhatsApp. Este es el número oficial que tenemos. Y pues por ese medio podemos incluso asesorarles un poco más si es que tienen esa duda todavía, si quieren iniciar como analista de datos, científico de datos, ingeniero o arquitecto de datos. ¿Sí? Y de hecho próximamente estamos lanzando más especializaciones como Data Monetization, Data Steward, MLOps, ¿no? Machine Learning Engineer y pues hay una serie más de especializaciones con muchos profesionales que ya tienen amplia experiencia en el mercado laboral, ¿sí? Así que ahí les dejo el número de WhatsApp para aquellas personas que todavía tienen muchas dudas e incluso pueden consultarnos ahí sus inquietudes con respecto a esta especialización como tal, ¿sí? Entonces, antes de la beca sorteada, justamente había algunas preguntas, Ray y equipo, ¿sí? Por aquí los leo para que también el público en general lo escuche, porque ya vi que estaba respondiendo por el chat. Así que por acá justo nos preguntaba Carlos Ruiz, ¿no? ¿Algunos recursos donde encontremos casos de usos en arquitectura de datos? Sí, sí, justo ahí adelantaba la respuesta. Normalmente, chicos, ahí las big tech tipo Amazon, Google o Microsoft tienen sus portales donde están publicados todos sus casos de referencia, ¿no? Arquitectura de referencias, de las más simplecitas hasta súper complejas, ¿no? Pero si uno es un poquito más incisivo, puede buscar en las webs de las principales industrias de referencia, ¿no? O sea, si uno quiere, por ejemplo, en el mundo de la Uber, ¿no? Referencia, ¿no? O Newbank, van a su web y encuentran ahí. Entonces, ahí les puse un ejemplo un link de ejemplo. Sin embargo, digamos, en la especialidad, pues como ya hemos inventariado, nos ha tocado hacer un poquito de research también. Ahí tenemos un inventario de muchos casos de uso. Es más, estudiamos casos de uso de referencia porque nos sirven a nosotros y también sirven a muchas industrias porque son eso, son de referencia y nos ayudan, digamos, a acelerar un poquito el paso para no empezar desde cero, ¿no? Ujú. Genial. Ray, Por aquí, Javier, adicional para complementar a Ray, a mí me funciona bastante seguir por LinkedIn a, por ejemplo, a las mismas empresas, ¿sí? O a los vendors. Por ejemplo, yo sigo mucho a Databricks, sigo a Amazon, como dijo Ray, bueno, Amazon W Service, ¿no? GCP. Entonces, estos mismos vendors publican las arquitecturas de sus clientes, que obviamente han tenido permiso y todo. Entonces ahí es un buen nicho para obtener conocimiento. O sea, hay artículos en red, te puedes entretener mucho ahí. ujú. Sí, justo lo que comenta Jumblet es muy cierto. Y de hecho, como anécdota, cuando yo conocí a Ray Ludueña fue justamente por LinkedIn también, ¿no? Vi que publicaba muchos artículos interesantes, ¿no? Y pues justamente ahí empezamos a coordinar esta especialización como tal, ¿no? Allí se unió Jumblet, Richard, ¿no? Al equipo. Y sí, efectivamente, en LinkedIn hay muchos arquitectos seniors, ¿no? No solamente en Perú, sino a nivel LATAM y mundial, ¿no? Que suelen publicar ese tipo de novedades, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo con Databricks, con los clouds, ¿no? Justamente en esto, ¿sí? Entonces, por aquí pasamos a la siguiente pregunta por Franklin, ¿no? Vengo del desarrollo de aplicaciones. Para ser arquitecto de datos, ¿necesito haber pasado por alguno de los roles mencionados? Como respondía también, la respuesta es no, ¿no? De hecho, ya tenemos
arquitectos que vienen de la corriente de tecnología en general, algunos de corrientes más técnicas como un desarrollador, otros más de gestión, como por ejemplo ser program managers, ¿no? Y tenemos digamos, variopinto sabor, ¿no? Claramente, ¿te da algunas ventajas tener un perfil técnico? Sí, ¿no? Pero como lo mencionaba, un arquitecto necesita ser un rol bisagra, ¿no? Que sea capaz de entender un problema del negocio, abstraerse y con base en su conocimiento técnico proponer una solución, una arquitectura, un diseño de una solución de datos, ¿no? Entonces la respuesta es no. Es más, lo que se recomienda en el tiempo es que un arquitecto pues, pueda asumir algunos otros roles, ¿no? Nuevamente, o sea, si has pasado por ser un ingeniero de datos o has sido un encargado no sé, custodiar el dato o asegurar la calidad del dato, te ayuda, claramente, ¿no? Pero no es un condicionante. Ujú. Genial. Ahí complementando, Javier, te da una buena base, ¿no? Venir del mundo de aplicaciones, de la parte operacional, transaccional, justamente también te sirve cómo estas aplicaciones pueden exponer sus datos a estos plataformas analíticas justamente para que de una manera eficiente, de una manera más integral puedan hacer el end-to-end, ¿no? Desde disponibilizar sus datos y hasta poder procesarlos y consumirlos, ¿no? Entonces, también es un plus, ¿no? Que conozcan la parte operativa, ¿no? De la aplicación. Ujú. Así es, ¿no? De hecho, entiendo que el arquitecto de datos coordina mucho, ¿no?, con los científicos de datos, ingenieros de datos, ¿no? Justamente para poder proponer estas soluciones. Entonces, por aquí tenemos otra pregunta por parte también de Franklin, ¿no? ¿Usar data mesh da la impresión que hay una redundancia de datos porque cada área tiene su propia base de datos o las tablas maestras siempre estarán centralizadas? Y en efecto, es parte de algunos sacrificios que tiene que hacerse porque cuando uno busca que cada unidad tenga sus propios datos, podría generarse redundancia, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está detrás ahí para evitar que haya una redundancia, una sobre redundancia? La redundancia no es mala, ¿ok? En la medida que esté gobernado. Si yo tengo un catálogo de datos en el cual me dice, ok, ya existe un dato de una tabla, por ejemplo, la más común, ¿no?, de clientes, ok, entonces use ese dato de clientes porque ya hay un dueño de ese dato. Y hay un responsable de ese dato, úsalo. Pero ¿cómo te vas a dar cuenta? Con un gobierno, con un catálogo publicado, ¿no? ¿Para qué tú la vas a copiar a tu unidad si ya sabes que hay un señor que la administra y que la va a estar normalmente manteniendo siempre, ¿no? Pero hay casos en los cuales sí, pues necesitamos algunas copias, pero eso es cuando es necesario. Pues normalmente vamos a evitar la redundancia teniendo un catálogo disponible, actualizado y simple, ¿no? Ok. Genial. Otra pregunta por parte de Mariano López. De hecho, Mariano es Data Engineer y nos pregunta, ¿no? ¿Qué se debe considerar para convertirse en un Data Architect Rockstar como ustedes? Si El quieres, rojo, yo respondo y Mariana. hola Dale, Mariana. dale. Yo creo que el rol del arquitecto, como lo hemos mencionado, va de end to end. Eso significa que tiene que tener el perfil para estar en el momento que se origina la necesidad, en el momento que el gobierno dice, perdón, que el negocio dice, quisiera mover el dato del punto A al punto B para vender tal. Ya. En ese momento tiene que estar el arquitecto oliendo eso y ya estar pensando cómo armarlo. Después de ahí tiene que tener una habilidad un poco más de consultor para saber acompañar al negocio a entender aquello que necesita, porque a veces el negocio sabe lo que quiere, pero no sabe plasmarlo, ¿sí? Después tiene que tener la habilidad para sustentar su arquitectura, porque muchas veces como arquitectos queremos proponer una arquitectura robusta, sostenible, escalable, como mencionó Ray, y no como esas casitas que mostró en el gráfico, pero hacer una solución escalable cuesta más y toma más tiempo. Y el negocio siempre te va a decir, yo no voy a pagar eso, yo tengo 5 soles para que me hagas un departamento, ¿no? Y en La Molina, ¿no? Entonces ahí entra tus habilidades de consultor, explicarle, no imponerle, ¿no? Por qué tenemos que ir por ese camino. Entonces ahí hablamos de unos skills más
más de comunicación, de incluso de negociación, ¿sí? Entonces son habilidades blandas. Y después tiene que tener ese perfil técnico que es tan bueno que tiene el data engineer para luego llevarlo a la operativización. Es decir, ya recabé la información, ya le expliqué la solución, ahora voy a voltear con el equipo de operaciones, de DevOps, SecOps y todos los Ops para acompañar de que este proyecto tiene que pasar de esta manera, integrarse de esta manera. Entonces tengo que bajar más a lo técnico. Entonces necesito ir manejando todos esos skills. ¿Qué necesita un data engineer? Básicamente seguir manteniéndose, creo yo, curioso, ir aprendiendo sobre el ciclo de vida del dato. Tenemos framework, o sea, si es que, por ejemplo, un data engineer quisiera volverse arquitecto, yo lo primero que le recomendaría es que mire el DAMA, que mire TOGAF, ¿sí? Y que mire algunos patrones de arquitectura que son los más conocidos, Kappa y Lambda, y yo creo que ya tiene una buena base. No sé si ahí Ray y Richard me quiere complementar. Bien resumido, Julio. Sí, 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 sí. También es importante el tema de qué tantos proyectos, iniciativas has visto, ¿no? Porque en base a eso también vas ganando experiencia, vas ganando millas recorridas, ¿no? Entonces, eso también es importante para complementar, ¿no? En algunas cosas te puedes equivocar, vas a corregir de manera pronta, ya obtienes, recabas lecciones aprendidas, ¿no? Entonces, siempre estás en un continuo aprendizaje y evolucionando, ¿no? Entonces, esa parte también es importante, ¿no? Y los detalles de primera mano que están en la parte de implementación, ¿no? Ujú. De hecho, yo tengo una consulta personal ahí, equipo, ¿no? De hecho, hace poco se organizó un evento de Databricks, ¿no? El Databricks Summit, si no me equivoco. Y por ahí vi justo a algunos colegas que fueron, ¿no? A este evento presencial, ¿no? A ustedes como arquitecto de datos, ¿no? Este tipo de eventos tecnológicos, ¿cómo les ayuda? Te cuento mi experiencia. Yo estuve en ese evento, Javier, fue en San Francisco. Fueron días súper intensos de conocimiento. Entonces, por ejemplo, yo de lo que aprendí, creo que el más grande conocimiento que obtuve de ese summit es cómo la inteligencia artificial se está volviendo un commodity en todo lo que hacemos. Entonces, lo que han hecho en el summit es han agarrado inteligencia artificial y lo han llevado al gobierno, lo han llevado a DevOps, a SecOps, al catálogo, lo han llevado a, por ejemplo, a un bot para las consultas, para todos lados, ¿no? Entonces, eso como arquitecto, que tú tienes que trazar esos planos, te ayuda a entender qué nuevas funcionalidades o capacidades debería tener tu solución. Entonces, yo, por ejemplo, ya que estoy con el equipo, estamos tratando de desplegar un catálogo de datos, nos hace repensar aquello que estamos haciendo. ¿Por qué estamos construyendo todo esto con toda esta herramienta tan complicada? ¿Y por qué no nutrimos un bot? Que sea el bot al que le preguntes todo esto. ¿Dónde está el dato? ¿Qué significa este dato? ¿Cómo hago este query? Entonces ya te cambia un poco la visión de cómo puedes gestionar el dato. Ujú. Y un tema complementario a propósito de la pregunta, Javier, es que, o sea, las organizaciones en general invertimos mucho para adoptar tecnología, frameworks en general, ¿no? Entonces, en el ejemplo que has mencionado, pues, ¿quiénes son los llamados a irse a estos foros donde hay mucho conocimiento? Porque estos foros son conocimiento de personas que ya transitaron con parte de este camino y le están contando al mundo, ¿no? Entonces, ¿quién es parte importante de estos roles? Son el arquitecto. ¿Por qué? Porque es nuevamente el rol bisagra, capaz, que tiene capacidad de entender un problema del negocio, pero necesita también conocimiento técnico y necesita visionar. Y estos foros nos dan ese entorno, ¿no? Entonces, es parte, digamos, común o es el tránsito que necesitamos pasar los arquitectos, pues, en conocer, ¿no? Pueden ser con este tipo de foros o puede ser con foros en los cuales nos juntamos un grupo digamos, de entendidos en el tema para conversar de alguna materia o para madurar en conjunto, ¿no? Es parte. Está buena la pregunta, Javier. Ujú. Genial, muchas gracias, Ray Chumlet. Continuamos con una pregunta de Luis Mejía, ¿no? ¿Qué tan complicada puede ser implementar una nueva estrategia de arquitectura de datos cuando una empresa está a la mitad de una no muy buena? ¿Es mejor empezar de cero? Ahí de repente, a ver, tú me complementas, Ray, Richard. Yo te escucho, Javier y Luis, y lo primero que a mí se me viene a la mente es cuando
Estás cocinando algo que sabes que no va a salir bien, no va a saber bien, pero bueno, te da pena botar esos materiales y empezar de cero, ¿no? Parte del rol del arquitecto creo que es tomar decisiones difíciles también, ¿no? Si tú ya estás en un estadio, bueno, creo que lo más sano que te queda hacer es hacer un análisis, o hacer un análisis que estás yendo por ese camino, cuestionarte si es que hay opción a ir corrigiéndolo y probablemente acumules deuda técnica y un costo operativo, si es que afecta a tu estabilidad. Tienes que medir todo eso y contrastarlo con empezar desde cero. O si es que hay presupuesto y recursos o tiempo, de repente empezar a abrir una línea en paralela para ir conviviendo ambas soluciones y que gane la mejor. Y hacer retrospectiva, ¿no? De qué tanto has avanzado, qué tanto has logrado con la implementación de esa arquitectura, qué tanto has generado valor o estás cumpliendo las expectativas de los stakeholders, ¿no? Y en base a eso, pues tomar decisiones, ¿no? En el cual puedas tú dar vuelta a la situación que está pasando, ¿no? Genial. Listo, equipo. Entonces, tenemos todas las preguntas respondidas hasta el momento. ¿Sí? Vamos a ir procediendo a coger la lista de inscritos para este sorteo. Sí, habíamos mencionado que hay un sorteo de una beca completa para la especialización como tal, ¿no? Que tiene justamente esta duración de 8 cursos con 180 horas académicas. ¿Sí? Entonces, vamos a proceder. Vamos a usar un aplicativo que va a sortear de forma random dentro del público que esté presente. Si prove el seleccionado no figura, no esté presente, procedemos a volver a sortear eh, la beca. ¿Sí? Entonces, listo. Vamos a hacer una depuración de duplicados por aquí. Y la beca sería beca completa como tal. Y listo, a ver. Está por aquí. Ya está. Entonces, vamos a empezar. Sí, aquí está, ¿no? Son más de 100 registrados para esta beca completa como tal. Y pues vamos a proceder justamente con ello, ¿no? Como mencionaba, la persona que salga becada tiene que estar presente dentro del chat como tal. Tiene que mencionar que esté presente y si no, pues procederemos a volver a intentarlo, ¿sí? Entonces, empezamos. 5, 4, 3, 2, 1. Y Giordano Alvites, ¿nos comentas por chat, porfa, si estás presente? Genial. Hola, Giordano. Em, listo. Entonces, estimado público, recordarles que ha sido Giordano Alvites el ganador de la beca completa como tal. Va a ser acreedor de justamente 8 cursos de la especialización de arquitectura de datos y pues nos va a acompañar a partir del 15 de agosto, ¿no? Y pues para mayores informes, justamente por aquí les dejamos el WhatsApp que tenemos, es la cuenta oficial que tenemos. Si por hoy desea algún certificado de lo que es CertiPro, puede escribirnos también. Y pues también si están interesados en esta especialización que va a tener a Ray, a John y Richard como docentes con amplia experiencia en arquitectura de datos. De hecho son Seniors Data Architect en BSP, ¿no? Pues les van a enseñar en esta especialización, ¿no? Y pues hay una bolsa de trabajo y hay una serie de beneficios que tenemos para nuestros estudiantes, ¿sí? Sí, Giordano, nos vamos a comunicar contigo, así que no te preocupes, ahí tenemos tus datos dentro del formulario, ¿sí? Entonces, eso sería todo. Muchas gracias, equipo, muchas gracias, Richard, Ray, y pues esperamos que se puedan seguir formando más arquitectos de datos para justamente solucionar problemas en las empresas a nivel nacional, como también a nivel LATAM. Un gusto, equipo, nos vemos, cuídense. Gracias, Nos vemos. gracias. Hasta Chao, luego. chao. Gracias a todos.